Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de los pobres, acuérdate de nosotros. Reina y Madre de los misioneros siervos de los pobres, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, muy queridos amigos y amigas, nos disponemos a ofrecer este tiempo, estos minutos para estar con el Señor, ¿no? Para estar con Jesús misericordioso, para escucharlo de forma especial. Hacemos un alto, ¿no?, en este tiempo a nuestras tareas, a nuestras obligaciones, a las diferentes cosas, actividades que solemos realizar y que ustedes suelen especialmente realizar, para estar solo y a solas con el Señor, ¿no? Jesús siempre quiere hablarnos a nuestro corazón, siempre quiere manifestar su deseo, su voluntad a cada uno de nosotros, pero para escucharle mejor a veces necesitamos hacer una pausa, ¿no? Dejar lo que hacemos, lo que solemos hacer a diario, para disponernos y predisponernos a escuchar de una forma más calma, más pausada a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Cada uno de nosotros tiene, sin duda alguna, pues sus virtudes, ¿no?, sus méritos, pero también cada uno de nosotros tiene cosas, ¿no?, que de repente dejar de lado, cambiar algunas cosas para crecer cada día más en las virtudes, ¿no?, fundamentalmente. Y este tiempo de Cuaresma es un tiempo sin duda alguna propicio para que justamente podamos pensar y meditar qué cosas están bien en mi vida y qué cosas en mi vida debo de cambiar, ¿no?, o debo de dejar de lado. Nosotros, pues, seguramente en algunas virtudes podemos destacar, ¿no? Seguramente muchos de ustedes, muchas de ustedes destaca de repente en la virtud del servicio, ¿no?, en la virtud, por ejemplo, de la generosidad, ¿no?, en la virtud de la paciencia quizás, pero de repente podemos mejorar en ciertas virtudes que en la vida cristiana también son importantes, ¿no? Por ejemplo, en el perdón, ¿no? Posiblemente algunos o algunas de ustedes le cuesta perdonar, ¿no?, alguna afrenta que ha recibido, o de repente alguno o alguna de ustedes le cuesta un poquito más rezar por los demás, ¿no? Y de eso va un poquito el tema, ¿no?, de esta charla: el valor de la intercesión y el perdón cristiano, ¿no? Ese es el tema o el título, ¿no?, que le he puesto a esta charla por la Cuaresma: el valor de la intercesión y el perdón cristiano, ¿no? Y he recogido, pues, algunos textos, ¿no?, bíblicos, que ustedes pueden verlo, pueden copiarlo, ¿no?, para que después, con mucha más calma en sus casas, puedan luego leerlo, releerlo
meditarlo y llevarlo también a la oración. Yo solamente me detendré en algunos textos, ¿no? Y después, como digo, cada uno de ustedes podrá, en la tranquilidad de sus casas, poder varias veces leer los textos y llevarlo a la meditación, ¿no? Y desde allí, pues también rezar, ¿no? Orar, ¿no? Y que esa oración y que esa meditación les ayude a mejorar, ¿no? Porque esa es la idea de fondo, ¿no? Mejorar en el perdón y también en valorar, ¿no? La oración de intercesión especialmente. Cuando hablamos de la intercesión, pues lo primero que tiene que venir a nuestra mente y a nuestro corazón especialmente es que el gran intercesor con mayúscula, sin duda alguna, pues es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? El Hijo de Dios, quien vino a este mundo a interceder por nosotros ante el Padre, ¿no? ¿Qué es interceder? Pues coloquialmente podemos decir que interceder es, pues como se dice, sacar cara por el otro, ¿no? Por la otra, ¿no? Tomar el lugar de repente de la otra persona, ¿no? Hablar a favor de uno ante alguien que tiene una cierta autoridad. Lo que hizo Jesús nuestro Señor con su muerte en la cruz es interceder por cada uno de nosotros. Podemos decir así, Padre, mira, yo tomo el lugar de estos hijos tuyos, ¿no? Yo ofrezco mi vida para que todos estos puedan salvarse. Yo ofrezco mi vida para que ninguno de ellos se pierda, ¿no? Podemos decir esta y otras muchas más palabras acerca de la intercesión, pero en esto Jesucristo nuestro Señor también nos ha dado un gran ejemplo para que nosotros en nuestra vida cotidiana podamos intentar hacer lo mismo. De repente no vamos obviamente como seres humanos, a realizar lo mismo que Jesús hizo en un determinado momento, ¿no? de la historia. Pero sin duda alguna podemos acercarnos a ese misterio de la intercesión. En el texto que aparece acerca de la intercesión, en el libro de los Números, capítulo 12, versículo 13, ¿qué nos dice? Moisés suplicó al Señor y le dijo: por favor, oh Señor, te ruego que la sanes. Nos ponemos en el contexto, ¿no? La hermana de Moisés, Miriam, y también su hermano Aarón habían murmurado contra Moisés, ¿no? Habían hablado mal de Moisés. Y Dios, nuestro Señor, permitió que Miriam pues contrajera la lepra, que era una enfermedad terrible, ¿no? En aquellos tiempos. Moisés intercedió por su hermana, no le dio mucha importancia, podemos decir así, a la murmuración que había sufrido de parte de su hermana, y más bien lo que le movió fue su corazón compasivo. Y realiza esta hermosa oración: por favor, Señor, por favor, te ruego que la sanes, te ruego que la cures. Está intercediendo por su hermana, está pidiendo a Dios por ella. Pues esa hermosa oración
sin duda alguna, todos nosotros, ¿no?, la tenemos que hacer, ¿no? Seguramente ustedes más de una vez, especialmente en este periodo de dolor por la pandemia, más de una vez habrán elevado alguna oración por algún ser querido, ¿no?, por algún familiar, por alguna persona conocida o no conocida, y más o menos le habrán pedido esto al Señor, ¿no? Por favor, Señor, te ruego por esta persona, te ruego por este vecino, te ruego por este amigo. Cúralo, ¿no? Cúrala, sánalo, sánala. En esto también, en esta oración de intercesión, también debemos de tener cuidado, sin duda alguna, de no desanimarnos, ¿no? Nuestra intención, ¿cuál es? Cuando formulamos este tipo de oración a Dios, nuestra intención sin duda alguna es que la persona por la que estamos pidiendo, sin duda alguna, pueda restablecerse, pueda recuperar la salud, pueda volver, ¿no?, a sus quehaceres cotidianos. Muchas veces, cuando nosotros pedimos al Señor este tipo, ¿no?, cuando realizamos este tipo de oración, muchas veces vamos a escuchar una respuesta positiva, ¿no? Mira, tal persona por la que has pedido ya está bien, ¿no? Se ha recuperado, ¿no? Tal persona por la que tú rezaste desde hace varias semanas, gracias a Dios, ya está recuperada. Pues uno siente en su corazón una gran alegría, ¿no? Porque podemos decir que la oración que hemos hecho cada día, todos los días, con fe, con fervor, ha sido escuchada por el Señor. Pero a veces nos puede pasar que cuando preguntamos, ¿no?, ¿y qué tal está la persona, ¿no?, esta persona por la que estoy pidiendo, por la que estamos pidiendo hace ya varias semanas? Bueno, está grave, ¿no? Escuchamos a veces como respuesta, o simplemente escuchamos como respuesta, mira, ha fallecido hace poco, ¿no? Podemos sentirnos bastante frustrados o impotentes o hasta desanimados cuando escuchamos de repente esta respuesta, ¿no? Podemos desanimarnos, ¿no?, porque creemos o pensamos incluso que Dios no ha escuchado nuestra oración, ¿no? Esa es una gran tentación que podemos tener todos nosotros, ¿no? En ese sentido, pues yo les animo a que perseveren en su oración, ¿no? Y que si alguna vez escuchan que tal persona o cual persona por la que rezan todos los días y con fe y con humildad y con fervor, y escuchan tristemente, ¿no?, que de repente esa persona ha fallecido, es verdad, va a haber un dolor en el corazón, pero que no les lleve al desánimo. El Señor sin duda sabe lo que más nos conviene. Él sabe si esa persona por la que estábamos rezando quizás ya tenía que descansar, ¿no?, al lado del Señor, ¿no? El Señor sabe y conoce y nos conoce mejor a cada uno de nosotros y sabe lo que más nos conviene, ¿no? Si nosotros amamos a nuestro prójimo, ¿no?, y amamos a esa persona por la que estábamos orando y rezando todos los días, cuánto más no la ama el Señor que le dio la vida, ¿no? Por lo tanto, nosotros debemos simplemente de orar con fervor y poner en manos del Señor misericordioso esa
a esa persona, ¿no? Y le ofrecemos esa oración para que se haga no nuestra voluntad, sino la voluntad del Señor, ¿no? Que sabe, repito e insisto en esto, que sabe lo que más nos conviene, ¿no? A todos sus hijos. Otro texto que podemos, ¿no?, meditar es el de acerca del valor de la intercesión. Es acerca también del libro, también de los Números, capítulo 21, versículos 7 y 8. Números 21, versículos 7 y 8, que dice: El pueblo fue a decirle a Moisés: hemos pecado por haber hablado contra Yahvé y contra ti. Intercede ante Yahvé para que aparte de nosotros las serpientes. Moisés intercedió por el pueblo, ¿no? Otro hermoso texto que tiene que ver con el valor de la intercesión. Era una situación un poco compleja la que vivía en estos momentos, ¿no?, en esos momentos el pueblo de Israel, ¿no?, porque muchos se estaban rebelando contra Dios, ¿no?, y hablaban mal, ¿no?, murmuraban contra el Señor, contra Moisés, y nuevamente Dios permitió pues que apareciera entre el pueblo de Israel pues una serie de serpientes venenosas que estaban atacando e hiriendo a muchas personas, ¿no?, a muchas gentes del pueblo de Israel. Fíjense, el pueblo, muchos de entre el pueblo se dieron cuenta de lo que habían hecho, ¿no?, de lo mal que estaban comportándose con el Señor. Quizás también se dieron cuenta en su examen de conciencia, pues que se estaban alejando de Dios y se arrepintieron por ese mal o por esa conducta mala que estaban llevando. Y fueron a buscar a Moisés, ¿no?, y le dicen estas hermosas palabras, ¿no? Hemos pecado hablando mal contra Dios y contra ti. Intercede, ¿no?, intercede ante Yahvé para que aparte de nosotros las serpientes. Y Moisés fue e intercedió por su pueblo ante el Señor. Este valor de la intercesión es fundamental, ¿no? Nosotros como pueblo de Dios cada día tenemos que orar y rezar, no solo obviamente por nuestras necesidades personales, ¿no? Hay que hacerla obviamente, pero en nuestra oración nunca debe de faltar esos rostros, ¿no?, de mucha gente que incluso no hace parte de mi familia, ¿no? Orar y rezar por las necesidades de muchas familias, ¿no?, que de repente carecen hasta de lo esencial. En nuestra oración diaria nunca debe de faltar nuestra oración por las personas que se hallan en los hospitales, ¿no?, por tantos ancianos que quizás están viviendo solos, ¿no?, en estos tiempos tan complicados, tan difíciles. Orar por nuestros gobernantes también, ¿no?, para que el Señor los ilumine, el Espíritu Santo llene sus mentes y sus corazones, y para que los ilumine y gobiernen al país no desde intereses personales o políticos simplemente, sino para que gobiernen al país desde un corazón conocedor de los problemas de su gente.
¿no? Muchas veces nosotros queremos resolver las cosas a la manera humana, ¿no? Y por eso es tan importante rezar por nuestros políticos, para que el Señor les toque sus corazones y sus mentes, y estos se den cuenta que no pueden gobernar un pueblo o una nación solamente desde la manera humana, sino desde Dios, ¿no? Qué hermoso sería, ¿no? Qué hermoso sería si un gobierno, ¿no? Si sus políticos, ¿no? Si sus presidentes puedan gobernar, entre comillas, por decirlo así, desde la oración, ¿no? Desde la oración, ¿no? Que un gobernante, que un político, que un presidente de la nación todos los días se ponga de rodillas, ¿no? Delante del Señor y le diga: Señor, ¿cómo puedo gobernar a este pueblo? ¿No? ¿Cómo quieres que yo lo gobierne? ¿No? ¿Qué necesita tu pueblo que yo, como congresista o como presidente o como alcalde, cómo yo puedo ayudarles? ¿No? Señor, ¿no? Yo quiero ser solo instrumento tuyo en favor de tu pueblo. Qué hermoso sería, ¿no? Y esto no es una utopía, ¿no? Tendría que darse, obviamente, ¿no? Tendría que darse, ¿no? Pero repito, muchas veces el ser humano que va adquiriendo hermosos conocimientos, grandes conocimientos, se va volviendo soberbio a veces, ¿no? Se va volviendo orgulloso por los conocimientos humanos, intelectuales que va adquiriendo, y se va alejando de quien no debería de alejarse, ¿no? Que es el Señor, que es Dios, ¿no? A Dios no le disgusta que aprendamos, ¿no? Que leamos, que nos instruyamos, ¿no? A Dios no le disgusta nada de eso, ¿no? Pero mientras uno más sabe, mientras uno más conoce, mientras uno más lee, mientras uno más crece intelectualmente, más humilde debería de ser, más cercano debería de ser a Dios, para que todo ese conocimiento que va adquiriendo, pues pueda luego, de la mano de Dios, ayudarle a servirle para el bien de su gente, ¿no? Para el bien de su pueblo, ¿no? Por eso nosotros cada día deberíamos de rezar, queridos hermanos y hermanas, en nuestra oración diaria también por nuestros gobernantes, ¿no? Interceder, ¿no? Interceder por nuestro pueblo para que Dios vaya eligiendo gobernantes según el corazón del Señor, ¿no? Hay que rezar también por estas intenciones, ¿no? Fíjense, ¿no? Cuántas intenciones pueden haber en nuestra oración, ¿no? Y no, por lo tanto, deberíamos de reducir nuestra oración solo a nuestros, digamos, intereses familiares o personales, ¿no? Sino eso, pero también abarcar, ¿no? Más, mucho más, ¿no? Y ahí, insisto, pues están los enfermos en los hospitales, están los ancianos que viven solos, los gobernantes, los niños para que se instruyan bien, ¿no? Tantas necesidades en las casas, en los hogares, en las familias, ¿no? Etcétera, 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 ¿no? Y también, ¿no? Obviamente, cuando hablamos de este valor de la intercesión, ¿no? Muchos de ustedes o muchas de ustedes pueden pensar, pero pues lamentablemente ahora ya no puedo de repente asistir a la misa como antes, o ya no puedo asistir a mi grupo parroquial como lo hacía antes de la pandemia especialmente, o me encuentro aquejada, ¿no? por este dolor, ¿no? Y no puedo moverme o no puedo movilizarme como antes, ¿no? Por lo tanto, ya no puedo hacer mucho, ¿no? Y eso no es así, ¿no?
eso no es así, ¿no? La oración que brota de tu corazón doliente, el Señor lo escucha, ¿no? Y ahí en tu oración, tranquilamente, tú puedes decir: Señor, tú sabes que me gustaría seguir participando en mi grupo parroquial, pero tú sabes que por las circunstancias actuales no lo puedo hacer, así que yo te ofrezco, Señor, este pequeño o gran sufrimiento para que tú bendigas, ¿no?, a tal o cual persona, ¿no? O tú sabes, Señor, que yo quisiera asistir como lo hacía antes a mi grupo de oración, ¿no?, y ahora no lo puedo hacer y me encuentro triste por esto. No cedan a esa tentación, ¿no? En esos momentos hay que pedirle al Señor: te ofrezco, Señor, te ofrezco este pequeño dolor por no poder participar como antes en tal lugar. Sin embargo, yo sé que tú me escuchas en donde estoy, ¿no? Porque eso es verdad, ¿no? Dios nos escucha en donde nos encontremos. Nos escucha, es verdad, cuando estábamos en la iglesia, ¿no?, ante el Santísimo. Obviamente que el Señor ahí está de una forma especial, porque está presente con su cuerpo, con su sangre, con su alma y con su divinidad. Pero también Él sabe que tú no quieres, que tú te sientes mal porque no puedes estar allí como quisieras, ¿no? Que tú no estás ahí simplemente porque no lo deseas, ¿no? El Señor lo sabe perfectamente, ¿no? Por lo tanto, el Señor ahí te escucha en donde tú te encuentras, ¿no? Señor, estoy acá, no puedo ir donde quisiera, pero yo sé que tú me escuchas. Y es así, el Señor escucha esa oración de intercesión en donde tú te encuentras, ¿no? Y que no quepa la menor duda que cuando tú oras desde tu sufrimiento por esas circunstancias, el Señor concede pues lo que tú le estás pidiendo desde lo más profundo de tu corazón. Qué importante es rezar por los demás. Qué importante es ofrecer tu oración y tu sufrimiento y tu enfermedad por tantas necesidades que hay en el Perú y en el mundo entero, ¿no? Que este valor de la intercesión no lo perdamos nunca, porque ese es uno de los sellos que tiene todo cristiano, toda cristiana. Y también debemos, obviamente, de perdonar desde lo más profundo de nuestro corazón, ¿no? Es necesario saber perdonar, ¿no? Muchas veces hemos podido escuchar, ¿no?, que hay rivalidad entre hermanos, entre hermanas, entre parientes, entre familiares, ¿no?, porque por temas de herencia, por temas de dinero, ¿no?, por temas de cosas materiales, que no te lo vas a llevar a la tumba, ¿no?, que no te van a enterrar con todo ese dinero y que no te van a enterrar con toda esa posesión material, ¿no? Y a veces, ¿no?, yo lo he escuchado más de una vez, ¿no? Qué lástima, ¿no?, de estas personas, hermanos, hermanas, familiares, que discutían, porque uno quería pues un pedazo del terreno, de la casa, de la mamá que ha muerto, del papá que ha muerto, ¿no? Y la discusión aumentó, creció, se fueron hasta los tribunales, ya no se hablaban, ¿no? ¿Cómo habrá sufrido también esa madre o ese padre al saber que sus hijos se habían dividido por cosas materiales, ¿no? Que era más importante
la casita, el edificio, las paredes, las ventanas, el dinero, que su propio hermano o que su propia hermana. Ya ni se dirigían la palabra. Cuántas heridas abiertas por esta circunstancia, ¿no? Por estos temas de herencia, que es un tema que en algún pasaje del Evangelio lo trata el Señor, ¿no? Cuando había alguien ahí de la muchedumbre, ¿no?, que le pide al Señor que le ayude a dilucidar quién tenía que quedarse con la herencia, ¿no? O sea, es un tema no actual solamente, ¿no?, sino que se ha dado a lo largo de los años y de los siglos, ¿no? Y que es un tema que no debería de preocuparnos, con mayúscula, demasiado a nosotros que somos creyentes, ¿no?, que somos hijos de Dios, ¿no? No son cosas que deberíamos de absolutizar en nuestra vida. Insisto en esto, ¿no? No nos van a enterrar con las cosas materiales, ¿no? Es importante, si tú te das cuenta que por estos temas te has apartado de tu hermano o de tu hermana, reconcíliate con él, reconcíliate con ella. No dejes que pasen los días, no dejes que pasen los meses, no dejes que pasen los años. Reconcíliate ahora con él o con ella, ¿no? Llámale. Si no puedes ir a su casa, llámale, ¿no? Y habla con él, ¿no? Habla con ella, ¿no? Y antes de hacerlo, reza, ¿no? Reza. Que sea el Espíritu Santo que ilumine tu corazón y las palabras que tú vas a decir, no movido solamente por tu corazón, sino movido por el amor de Dios, ¿no? Y deja que el Señor allí hable a través de ti, ¿no?, para que te puedas reconciliar con ese ser querido. El Señor nos llama al perdón, ¿no? Y no podemos estar, digamos, con la angustia, ¿no?, de saber que vamos a partir de este mundo y que en ese momento nos acordamos que por un tema de dinero o que por un tema material o por un tema cualquiera, hace años, ¿no?, ya no me hablo con mi hermano o con mi hermana, ¿no? Hay tiempo, ¿no?, para reconciliarte con Dios en la persona de ese ser querido, ¿no? Pero, repito, también no es bueno dejarlo que pase el tiempo, ¿no? El tiempo es corto, ¿no? Se nos va cuando menos pensamos, ¿no? Y el Señor hoy seguramente te está pidiendo en lo más profundo de tu corazón que te reconcilies con ese ser querido. Un texto sencillo, ¿no?, para también reflexionar acerca del perdón cristiano. En Lucas, capítulo 6, versículo 36 al 38. ¿Qué nos dice este texto bíblico? Sean compasivos como vuestro Padre es compasivo. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Tenemos solo el hoy para poner en práctica todo esto, no mañana, hoy, ¿no? Hoy tenemos la oportunidad de poner en práctica esta palabra de Dios en nuestra vida cristiana. Compasión, ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos equivocado, ¿no? Todos nosotros, ¿no? En algún momento de nuestra vida, o de repente más de una vez, nos hemos dejado llevar por el rencor, nos hemos dejado llevar por la impulsividad de nuestro carácter, nos hemos dejado llevar por la herida que me causó esa palabra que llegó a lo más profundo de mi corazón y yo respondí de la misma forma y de la misma manera. O cuántas veces hemos criticado gratuitamente a las personas, ¿no? Cuántas veces hemos murmurado contra alguien,
contra un vecino, contra un familiar, contra cualquier persona. ¿Cuántas veces hemos murmurado y ya la hemos condenado para siempre? Pero el Señor, que nos dice, no, perdona, perdona, perdona para que tú también seas perdonado, para que tú también seas perdonada, porque en la medida que tú usas en esta vida, así también la van a usar contigo, ¿no? Es muy clara la palabra de Dios, ¿no? Aquí no hay ambigüedades, ¿no? Es decir, tú quieres recibir compasión, pues también tú sé compasivo con los demás, ¿no? También tú quieres ser perdonado, pues perdona también a los demás, ¿no? Pues en la medida como tú uses esto, ¿no?, con los demás, así también lo van a usar contigo. Repito e insisto en esto, ¿no? Solamente tenemos el hoy para poder realizar todo esto que el Señor nos pide. Por lo tanto, pues esta recomendación que nos hace el Señor en su palabra es fundamental de ponerlo en práctica hoy, ¿no? Y no dejarlo para mañana. Por eso es tan importante siempre apartar, pues al menos un día, ¿no?, de nuestros quehaceres cotidianos, para, a la luz de la palabra del Señor, escuchar en lo más profundo, ¿no? ¿Qué cosas, Señor, debo de cambiar en mi vida? ¿Qué cosas debo de dejar? ¿Qué otras cosas debo de seguir usándola o poniéndola en práctica como hasta ahora, ¿no? Y si el Señor hoy te recuerda, ¿no?, que debes de rezar un poco más por tus hermanos o por tus hermanas, y si hoy el Señor te dice en tu corazón, perdona, ¿no?, a esta persona, ¿te acuerdas? Perdona. Pues significa que hay que hacerlo, ¿no? Y no postergarlo mucho, ¿no? No dejar que el tiempo pase para que te reconcilies, ¿no?, con ese hermano o con esa hermana con la que posiblemente hace mucho tiempo pues has peleado o has discutido. El Señor nos llama a esto, ¿no?, a saber perdonar, a saber rezar por los demás. Hoy el Señor nos pide que crezcamos en esto y que nos refugiemos en Jesús misericordioso, ¿no? Preside aquí una imagen hermosa de Jesús misericordioso, ¿no?, nuestro Señor, ¿no?, que nos acompaña todos los días de nuestra vida, ¿no? Jesús misericordioso, pues nos en esta jornada de oración, ¿no?, de retiro, pues nos ha indicado pues estos temas, ¿no?, que ustedes observan. Y hoy Jesús misericordioso pues también nos pide que confiemos cada día en su infinita misericordia, que no caigamos también en la duda, ¿no?, o en la incertidumbre. No, pero mis pecados son muchos y son terribles, y el Señor ha venido, como lo recuerda también en el Evangelio, pues no por los buenecitos, no por los que ya son justos, ha venido justamente por nosotros, que tenemos muchos pecados, ha venido a reconciliarnos con el Padre, ha venido a interceder por nosotros ante el Padre. Si no tuviéramos pecados, entre comillas, pues no habría chiste. Pero por lo mismo que somos pecadores, Jesús nos dice, ven, reconcíliate conmigo,
perdona a tu prójimo, reza por ellos, confiésate, ¿no? Recibe mi cuerpo y mi sangre en la Eucaristía. Y haz un examen de conciencia también para ver qué cosas debes ir dejando de lado. No quisiera terminar esta charla pues simplemente leyendo una pequeña frase que el mismo Jesús misericordioso inspiró o mencionó a esta gran apóstol de la misericordia, Santa Faustina Kowalska, ¿no? Quien escribió un diario, ¿no? Con todas las frases que el mismo Jesús le dijo, ¿no? Le mencionó. Y dice aquí nuestro Señor, en el diario de Sor Faustina Kowalska, diario 1578, dice el mismo Jesús: me alegro de que pidan mucho porque mi deseo es dar mucho, muchísimo. Me pongo triste, dice Jesús, en cambio, si hay almas que piden poco y que estrechan sus corazones. Por lo tanto, no tengan miedo de pedir a Jesús constantemente todo lo que necesiten, todo lo que desean, todo lo que quieren cambiar en su vida. Jesús, que es infinitamente misericordioso, sabrá escuchar sus oraciones y sabrá bendecir también sus buenos deseos. Oh sangre y agua que brotaron del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo. Queridos hermanos, soy el Padre Carlos Alberto y es una alegría estar hoy con ustedes y compartir un rato de meditación, un rato de reflexión. Y queridos hermanos, hemos empezado el tiempo de Cuaresma, 40 días de preparación que nos introducen a la Semana Mayor para celebrar y recordar que Cristo está vivo, que nuestro Señor está vivo, no está muerto, está vivo. Y este tiempo de Cuaresma, queridos hermanos, nos viene bien para profundizar en 3 pilares fundamentales de nuestra vida cristiana. Primer pilar, la oración. Segundo pilar, el ayuno. Y tercer pilar, la limosna. 3 pilares claves en nuestra vida cristiana y sin los cuales no podemos decir que somos verdaderos católicos. Si los vivimos, somos verdaderos seguidores del Señor. Si no vivimos estos 3 pilares, seremos católicos de DNI o simplemente paganos disfrazados de católicos. Por tanto, hermanos, vamos a intentar, con la gracia de Dios, que Él sea el que nos hable hoy, que Él sea el que hable a nuestro corazón, y vamos a intentar dedicar 10 minutos a cada pilar. 10 minutos a la oración, 10 minutos al ayuno y 10 minutos a la limosna. Y vamos a iniciar con el primer fundamento, la oración. Y vamos a partir de lo que nos dice el Señor en el capítulo 6 del Evangelio de San Mateo. Dice el Señor: cuando oréis, no seáis como los hipócritas, que gustan de orar en las sinagogas y en las esquinas de las plazas,
bien plantados para ser vistos de los hombres. En verdad os digo que ya reciben su paga. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu aposento y después de cerrar la puerta, ora a tu Padre que está allí en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Por tanto, hermanos, es obvio que en este tiempo de Cuaresma debemos intensificar nuestra oración, especialmente por los demás, porque el Señor sabe qué es lo que necesitamos cada uno de nosotros. Nos dice el Señor en San Mateo 6:25: no andéis preocupados por vuestra vida, qué comeréis, ni por vuestro cuerpo, con qué os vestiréis. ¿No vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, no siembran ni cosechan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? En segundo lugar, hermanos, es importante aprender a rezar, aprender a orar. Nos dice el Señor en varias ocasiones que orar no es marear a Dios con una cantidad de palabras que no entendemos nosotros. Orar, rezar, es ante todo escuchar al Señor. Decía San Cipriano, obispo de Cartago, África, decía este santo que la oración es non vocis, sed auditor. No tanta palabrería, sino un auditor, un escuchar a Dios. Ser un auditorio en el cual habla el Señor y nosotros le escuchamos. Por tanto, hermanos, no convirtamos nuestra oración, no convirtamos nuestro diálogo, nuestra relación con el Señor en un monólogo en el cual solamente hablamos nosotros y no damos espacio a que nos hable el Señor. Dice San Pedro en San Juan 6:68, Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. En tercer lugar, queridos hermanos, otro aspecto importante de la oración es aprender a gastar tiempo con el Señor, a invertir tiempo con el Señor. Y en este sentido, hermanos, es importante no reducir nuestra oración a un simple repetir oraciones que sabemos de memoria. Con esto no estamos diciendo que repetir oraciones sea algo malo, por supuesto que no. Lo que queremos decir es que no debemos reducir nuestra oración a un repetir palabras que sabemos de memoria. Pues el Señor escucha nuestro corazón, el Señor escucha nuestro corazón, y si nosotros nos dedicamos solamente a repetir oraciones, podemos caer en el error de rezar con la cabeza, pero no con el corazón. Por tanto, hermanos, para que nos entendamos, debemos repetir oraciones, sí, esto es verdad, pero no solamente esto. No solamente esto para no quedarnos hablando solos,
sino que debemos rezar de la siguiente manera: hablar y escuchar, escuchar y responder. Este debe ser nuestro método de oración. Hablar con el Señor y escucharlo también, y sobre todo escucharlo. Cuántas maravillas el Señor quiere decirnos, pero muchas veces nosotros no le damos espacio al Señor para que Él nos hable al corazón. Y también es importante, hermanos, rezar a través del silencio. Muchas veces estamos en la capilla y no sabemos qué decirle al Señor. Pues cuando no sepamos qué decirle al Señor, debemos rezarle desde el silencio. Como decía el santo cura de Ars, mirando y amando a aquel que sabemos que nos ama, mirándolo y amándolo, sabiendo que Él nos mira y Él nos ama. O como decía Santa Teresa de Ávila, tratando largo rato de amistad con aquel que sabemos que nos ama. Por tanto, hermanos, recapitulamos para que no nos perdamos y no nos durmamos. Estamos hablando de 3 pilares fundamentales en nuestra vida cristiana: la oración, el ayuno y la limosna. Y en primer lugar estamos hablando de la oración, y hemos dicho 3 cosas importantes que debemos grabarlas en el corazón hoy y ponerlas en práctica en esta Cuaresma. En primer lugar, hemos dicho que este tiempo de Cuaresma es un tiempo hermoso, propicio, para intensificar nuestra oración. Dicho de otra manera, esta Cuaresma debemos aprovecharla para rezar más, orar más, para escuchar más al Señor. Y nuestra oración no debe ser egocéntrica, es que yo necesito, te pido, Señor. No debe ser egocéntrica, no solamente por nosotros, sino especialmente por los demás. Cierto día un muchacho, un jovencito, le preguntaba a San Agustín: Padre Agustín, cuando yo me muera, ¿cuánto rezarán por mí? Y San Agustín le contestó: Hijo, lo que tú ahora reces por los demás, eso rezarán por ti cuando tú te mueras. Por tanto, hermanos, debemos rezar y rezar más por los demás, no solamente por nosotros, porque el Señor sabe lo que necesitamos, pero al Señor le encanta que le contemos qué necesita el otro, qué necesitan nuestros hermanos. Por tanto, rezar mucho, mucho por los demás y escuchar al Señor. En segundo lugar, hilando lo que hemos dicho anteriormente, al rezar no repitamos tantas oraciones, ni hablemos tanto, sino que ante todo, como hemos dicho, debemos escuchar al Señor. Como decía San Cipriano, non vocis sed auditor, no tanto hablar, sino escuchar al Señor. Me gusta mucho traer a la memoria, y lo cuento muchas veces, aquello que decía San Agustín. Decía este gran santo: tengo miedo de que Dios me hable y no me dé cuenta. Y ese mismo miedo debemos tenerlo nosotros. Tener miedo que el Señor nos hable y no nos demos cuenta. Por tanto, hermanos, que esta Cuaresma nos sirva para escuchar mucho al Señor, para conocer ese proyecto hermoso que el Señor tiene para cada uno de nosotros
y que Él quiere que lo concreticemos, lo desarrollemos cada día en nuestra vida. Escuchar las cosas hermosas que el Señor tiene para decirnos. En tercer lugar, hermanos, otra cosa importante que hemos dicho es que debemos aprender a rezar a través de la elocuencia del silencio, mirando y amando a aquel que sabemos que nos ama. Dicho de otra manera, dejándonos mirar y amar por el Señor. Segundo pilar, hemos hablado de la oración, primer pilar fundamental de nuestra vida cristiana. Y ahora vamos a hablar del segundo pilar, el ayuno. Y vamos a partir también del texto sagrado, para que sea el Señor el que nos hable, para que seamos instruidos por Él, porque sus palabras son de vida eterna. Dice el Señor en San Mateo 6:16. Cuando ayunéis, no pongáis cara triste como los hipócritas, que desfiguran su rostro para que los hombres vean que ayunan. En verdad os digo que ya reciben su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu rostro, para que tu ayuno sea visto no por los hombres, sino por tu Padre que está allí en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Ahora bien, hermanos, ¿qué nos dicen estas palabras del Señor? ¿O qué nos quiere decir el Señor a través de estas palabras? Muchas cosas. Son muchas las cosas que el Señor nos quiere decir con estas palabras que hemos escuchado de sus labios. En primer lugar, el Señor nos dice que debemos ayunar, abstenernos de aquello que nos gusta para dominar, para domar nuestra carne, nuestros sentidos, nuestras pasiones inclinadas al mal, que le gusta más el mal que el bien. Dice San Pablo en la carta a los Romanos 7:19, hago el mal que no quiero y dejo de hacer el bien que quiero. Por tanto, hermanos, debemos ayunar para domar, para domesticar nuestra carne pecadora, inclinada siempre al mal más que al bien. Se cuenta que San Macario fue un santo muy penitente y sus discípulos le preguntaban, Padre, ¿por qué usted ayuna tanto? ¿Por qué usted castiga tanto a su cuerpo? Y el santo les respondía, porque mi cuerpo, porque Él trata muy mal a mi alma, por eso yo también lo trato mal. En segundo lugar, hermanos, debemos ayunar, abstenernos de aquello que nos gusta para fortalecer nuestra voluntad, para robustecer nuestra voluntad, de tal manera que cuando se nos presenta la ocasión de pecar, de ofender, de desagradar a Dios, podamos decir no al pecado, sí a Dios, como Santo Domingo Sabio, morir antes que pecar. Pero para poder decir esto que dijo este santo, Santo Domingo Sabio, morir antes que pecar, debemos tener una voluntad fuerte, una voluntad robusta, que sepa decirle no al pecado, que sepa cerrarle la puerta al pecado.
En tercer lugar, queridos hermanos, el Señor nos dice, nos recalca que debemos ayunar con alegría, no con cara de vinagre como dice el Papa Francisco, no, debemos ayunar con alegría. Y es importante, hermanos, saber sufrir con alegría por amor al Señor, sabernos abstener de tantas cosas que nos gustan por amor al Señor y con alegría. ¿Cuántas veces nos pasa, queridos hermanos, que cuando hacemos un pequeño sacrificio, ese día tenemos un mal genio de 1000 demonios? Porque hemos hecho un pequeño sacrificio. ¿O cuántas esposas el día que hacen un pequeño sacrificio, ese día no le hablan al esposo, porque andan mal geniadas? Por tanto, hermanos, debemos aprender a sufrir con alegría por amor al Señor. En cuarto lugar, queridos hermanos, debemos ayunar no solamente de comida, pues la pobre comida no tiene la culpa de nuestros pecados, sino ante todo, hermanos, debemos ayunar de peleas, discusiones, malentendidos. Debemos ayunar de groserías, de palabras disonantes, de palabras de desprecio hacia los demás. Debemos ayunar de chismoserías, críticas. Debemos ayunar de mentiras, recordando, hermanos, que las mentiras piadosas no existen. Las mentiras santas no existen. La verdad es verdad y la mentira es mentira. La verdad viene de Dios y la mentira viene del demonio. Nos dice el Señor en el Evangelio que el demonio es el padre de la mentira. Y como es padre, lógicamente tiene unos hijos. ¿Y quiénes son los hijos del padre de la mentira? Pues los que dicen mentiras. ¿Pero quién son los hijos de Dios? Aquellos que dicen la verdad y no les importa sufrir, incluso morir por decir la verdad, como el Señor, que fue crucificado, maltratado, insultado por decir, por mantenerse en lo que había dicho: yo soy el Hijo de Dios. Por tanto, hermanos, es importante que profundicemos esto. Debemos ayunar de tanta mentira. Muchas veces somos muy dados a la mentira, pero se nos olvida que una mentira, por pequeña que sea, va en contra de lo que nos ha enseñado el Señor. También debemos ayunar de tanta televisión que poco a poco va envenenando, pudriendo nuestra vida, nuestra alma. Es necesario, hermanos, ayunar también de mucha televisión, de tanto programa inmoral, de tanta cosa innecesaria, de tanta noticia. ¿Cuántas veces, hermanos, palpamos que muchas veces la televisión se reduce a decir cosas malas y las cosas buenas las dejan en un cajón? Por tanto, hermanos, ayunar también de tanta televisión. Tantas familias han dejado su televisor en el tacho, en el armario de los recuerdos, porque se han dado cuenta que muchas veces la televisión nos aleja de Dios y nos roba cosas hermosas que tenemos en nuestro corazón. También, hermanos, debemos ayunar de tanto celular. Lástima el tiempo que perdemos en el celular. ¿Cuánto tiempo invertido?
¿qué le diremos al Señor al final de nuestra vida? El Señor nos ha dado el tiempo también para dedicarlo a los demás. Y muchas veces lo perdemos en el celular. Por tanto, hermanos, ayunar también de tanto celular. Y debemos ayunar de tanta superficialidad y de tanto consumismo, Uno de los vicios y plagas de nuestro tiempo. Te compro una cosa a la moda, después de 6 meses ya no me gusta, me compro otra, y entramos en este círculo vicioso del consumismo. Pero mientras tanto hay gente que está muriendo, hay gente que está muriendo de hambre, y nosotros metidos en ese círculo del consumismo. Por tanto, hermanos, ayunar de tanta superficialidad. Por tanto, hermanos, es importante que en esta Cuaresma no pretendamos tranquilizar nuestra conciencia dejando de comer solamente, pues quizás tenemos pecados más graves y de estos son los que necesitamos ayunar. No tanto de comida, porque muchas veces ayunando de comida tranquilizamos nuestra conciencia para que nuestro interior esté tranquilo. Pero a la vez estamos dejando grandes vicios, grandes pecados que tenemos en nuestra vida. Me gusta contar mucho aquello que decía también el Papa Celestino. Decía el Papa Celestino que un soldado romano de los primeros siglos de la Iglesia rezaba mucho, le oraba mucho a la Virgen María, pero a la vez no dejaba su vida de pecado. Quería a la Virgen María, pero a la vez también quería el pecado. Y cierta noche, mientras él rezaba, la Virgen María se le apareció y le ofreció una comida muy rica, muy suculenta, muy agradable al paladar y a los ojos. Pero la Virgen María se la ofreció en un plato, en una bandeja oxidada, asquerosa. Y el soldado, pues, tuvo una reacción normal y le dijo a la Virgen María: Señora mía, ¿por qué me ofreces esta comida tan rica en una bandeja tan asquerosa, tan oxidada? Y la Virgen María le contestó: Hijo, porque tú también haces lo mismo conmigo. Me ofreces tus oraciones, pero con un corazón impuro, con un corazón sucio. Tú también, hijo, haces lo mismo conmigo. Por tanto, hermanos, hemos dicho que el ayuno es necesario por 4 cosas. Primero, para dominar, domesticar nuestra carne, nuestro cuerpo, nuestros sentidos, siempre inclinados al mal más que al bien. En segundo lugar, debemos ayunar para robustecer, para fortalecer nuestra voluntad, de tal manera que siempre tengamos en toda circunstancia, en cada momento, la fuerza para decir no al pecado, sí a Dios. En tercer lugar, hemos dicho que es importante ayunar con alegría, con felicidad, para que el Señor esté contento con nosotros. Como decía San Alberto Hurtado: contento, Señor, siempre contento. Ayunar con alegría, sabernos sacrificar por amor al Señor con una sonrisa en la cara. Y en cuarto lugar, hermanos, es importante ayunar de todo aquello que nos está matando el alma y no nos damos cuenta, o que quizás no queremos darnos cuenta. Como dice un viejo refrán: no hay peor ciego que el que no quiere ver. Ayunar, reflexionar, discernir qué me está matando, qué me está pudriendo por dentro. Y haciendo esta experiencia, este discernimiento, pues ayunar
de aquello que nos está matando. Y finalmente, queridos hermanos, llegamos al tercer fundamento, indispensable para nuestra vida cristiana, la limosna. E igualmente partimos de la palabra de Dios. Nos dice el Señor en San Mateo 6:2. Cuando hagas limosna, no vayas trompeteando por delante como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, con el fin de ser honrados por los hombres. En verdad os digo que ya reciben su paga. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así tu limosna quedará en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Por tanto, hermanos, la Cuaresma es un tiempo especial para dar a los demás, para dar a los pobres. Recordando también aquello que nos dice el Señor en Mateo 25:35. No olviden esta cita, hermanos. Mateo 25:35. Nos dice el Señor, o dice el Señor, mejor dicho: venid benditos de mi Padre, recibid de la herencia del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, era forastero y me acogisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y acudisteis a mí. Entonces los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te acogimos? ¿O desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y acudimos a ti? Y el rey les dirá: en verdad os digo, que cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. O recordemos, hermanos, también aquello que nos dice el Señor en el libro de los Proverbios 18:17. Quien da a los pobres, presta a Dios. Quien da algo a los pobres, se lo está prestando al mismo Dios. Por tanto, hermanos, dar a los pobres es nuestra mejor inversión. Y si queremos que nuestros bienes se multipliquen por 10,000, invirtamos en los pobres. Y sabemos, hermanos, que en el mundo hay muchos pobres. Y el Señor nos dice que siempre tendremos pobres. Y tendremos siempre alrededor nuestro, cerca de nosotros, pobres, porque los pobres no son una maldición, como muchas veces el mundo nos lo hace pensar. Los pobres, hermanos, no son una maldición, al contrario, son una bendición. Son una bendición. Pues el mejor negocio para invertir son los pobres, en el cual siempre tenemos ganancias seguras. Dicho de otra manera, el mejor banco en el cual podemos poner nuestro dinero para que produzca son los pobres. Nuestra mejor inversión son los pobres. Decía San Juan Crisóstomo, otro grande santo de la Iglesia, decía:
Acuérdate, cristiano, que tus bienes no son para ti. Eso que tú tienes no es para ti, sino para que los repartas entre los pobres. Lo que tú tienes es para los demás. También decía un filósofo griego, Platón decía, tus bienes personales se encuentran en los bienes ajenos. Y esto es verdad, hermanos. Muchas veces hacemos experiencia de esto. Cuando dejamos de dar a los demás, nos estamos robando a nosotros mismos. Pero cuando damos a los demás, nos estamos dando a nosotros mismos. Y este mismo santo San Juan Crisóstomo decía que el dinero guardado se convierte en estiércol del demonio. O como dice también aquel viejo refrán que muchas veces seguramente hemos escuchado, el trigo guardado se pudre. Lo que tenemos debemos invertirlo en los demás porque si no, se pierde. Alguno me dirá, Padre, yo también soy pobre. Yo también carezco de bienes materiales, sí. Y quizás eres pobre y somos pobres porque no hemos empezado a invertir en los demás, a invertir en los pobres. Además debemos recordar, queridos hermanos, que nadie es tan pobre que no pueda dar nada. Por muy pobres que seamos, siempre podemos dar alguito. Y si no tenemos algo material que dar, pues demos nuestra vida, demos nuestras manos en favor de los demás, en servicio de los demás. Nadie es tan pobre que no pueda dar nada a los demás. Y quizás, como hemos dicho anteriormente, lo repetimos, somos pobres porque todavía no hemos empezado a invertir en los demás. También es importante, hermanos, recordar, porque muchas veces se nos olvida, es importante recordar que cuando muramos no nos vamos a llevar nada. Por muchas casas que tengamos, por muchos carros, tierras, posesiones, bienes, al final no nos llevaremos nada. Pero al final, eso sí, ¿qué nos llevaremos? Lo que hayamos dado a los demás. Eso seguramente sí nos lo llevaremos. Pero lo que dejemos en este mundo se quedará aquí. No nos llevaremos nada. Por muchos bienes que tengamos, se quedarán aquí y nosotros nos iremos. Y ojalá que nos vayamos de este mundo bien equipados, habiendo dado mucho a los demás. Y la Cuaresma, queridos hermanos, nos recuerda esto. Nos recuerda que debemos ayudar a los demás. Muchas veces nos quejamos y le reprochamos a Dios y le decimos, Señor, pero si tú eres tan bueno, ¿por qué hay tanta gente que muere? ¿Por qué hay tanta gente que la pasa muy mal? Pero seguramente que el Señor muchas veces nos dice, hijo, para eso te tengo a ti, pero tú eres egoísta, piensas solamente en ti y te olvidas de los demás. Por tanto, hermanos, la Cuaresma nos recuerda que debemos ayudar a los demás. Decía San Juan Pablo II que muchas veces pretendemos cambiar las estructuras porque pensamos que el problema son las estructuras, pero el problema no son las estructuras, el problema es nuestro corazón, que está muy ensimismado, un corazón egocéntrico que se olvida de los demás. Y la Cuaresma nos invita a salir de nosotros mismos, a invertir en los demás. ¿Cuántas veces, hermanos, también palpamos en la vida que muchas veces la gente que se ha preocupado por amontonar dinero, por amontonar bienes,
ha dejado esos bienes a sus hijos, a sus familiares, y esos bienes por los que luchó y fue egoísta en su vida, fue la perdición de sus hijos, fue la perdición de su familia. Por tanto, hermanos, nuestra mejor inversión son los pobres, son los demás. Y la Cuaresma, hermanos, nos recuerda también que debemos aprender a dar con alegría, no con caras largas. Dice el Señor que hay más alegría en dar que en recibir. Démonos la oportunidad, hermanos, de experimentar esa alegría, de experimentar la alegría de dar y darnos a los demás. Dar a los pobres, invertir en los pobres, pero no con caras largas, como si fueran enormes sacrificios. Al contrario, es nuestro mejor beneficio, nuestra mejor inversión, regalar con alegría. Y les cuento una cosa, para ir ya terminando, para ir concluyendo. El año pasado, en medio de la pandemia, mucha gente se iba a dormir sin nada en la barriga, se iba a dormir con hambre. Pero mientras pasaba esto, mientras teníamos esta realidad, mucha gente aprovechó la pandemia para redecorar su casa, para arreglar su casa, para darse gustos innecesarios. Pero mientras esto que pasaba, que había gente que se moría de hambre. ¿Qué le diremos al Señor al final de nuestra vida? ¿Qué le diremos al Señor? Dice San Juan de la Cruz que al final seremos examinados en el amor. Al final el Señor nos dirá: hijo, te he dado bienes, te he dado capacidades, te he dado fuerza. ¿Qué has hecho con ello? ¿Lo has invertido? ¿Lo has multiplicado? Que no nos pase como ese siervo perezoso e imprudente que recibió un talento y lo escondió, lo guardó para sí mismo. Que no nos pase como este siervo. Por tanto, hermanos, invirtamos en los demás, invirtamos en los pobres. Entonces, hermanos, no lo olvidemos, la palabra de Dios, este tiempo de Cuaresma, nos invita a ejercitar 3 pilares fundamentales en nuestra vida cristiana: la oración, el ayuno y la limosna. Que nos falte todo, hermanos, pero que esto no nos falte: mucha oración, mucho ayuno, ayunar especialmente del pecado, de eso que le desagrada al Señor, y la limosna, dar a los demás para experimentar la alegría que hay en dar, más que en recibir. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. San José ruega por nosotros. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Queridos hermanos, que Dios los bendiga y que la Virgen María los proteja.